Hola amigos, bienvenidos a esta emisión de Noticias al Día 024 con las últimas noticias de Venezuela y del mundo para el día de hoy. Noticias importantes. El gobierno de Juan Guaidó denunció que Cuba está revendiendo el petróleo de Venezuela. Estados Unidos sanciona a 2 supuestos testaferros de Nicolás Maduro y de su hijo. Un rector del Consejo Nacional Electoral de Venezuela reconoció que hubo fraude a favor del candidato de la dictadura en las elecciones a gobernador de Bolívar. Julio Borges dice que en Venezuela hay presencia de Hezbollah y que ya atentó contra la paz de Argentina en el pasado. Amigos, a continuación los detalles de estas interesantes noticias. Pero antes queremos pedirte de manera particular que te suscribas al canal y actives la campanita para que recibas de primero las notificaciones de las próximas noticias. También que le des un gran like al video, dale me gusta para que apoyes nuestro trabajo. También dale me gusta si estás de acuerdo que el régimen de Nicolás Maduro deje de enviar petróleo de Venezuela hacia Cuba. Recuerda también compartir este video con tus amigos y familiares en las redes sociales. Ayúdanos a llevar esta noticia más allá. También te pedimos que te quedes al final del video para que nos dejes tu comentario, tu opinión o parecer de estas interesantes noticias. Iniciamos esta emisión de noticias de Venezuela hoy con la noticia publicada en el periódico Infobae. El gobierno de Juan Guaidó denunció que Cuba está revendiendo el petróleo de Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro podría estar revendiendo el petróleo que llega desde Venezuela. Es lo que ha opinado Carlos Becchio, el representante del gobierno interino de Venezuela ante los Estados Unidos. El representante del presidente interino de Venezuela ante los Estados Unidos, Carlos Becchio, manifestó que Cuba es posible que esté revendiendo petróleo y combustibles que Venezuela le haya enviado en condiciones favorables. Becchio, a quien Juan Guaidó nombró como su embajador en Washington, luego de ser reconocido el año pasado como el presidente interino de Venezuela por decenas de países, incluyendo Estados Unidos, dijo que el régimen de Nicolás Maduro no estaba consiguiendo algo a cambio de los envíos a Cuba. No hay nada que la dictadura de Cuba nos pueda dar que compense la cantidad de petróleo y de productos que le enviamos. Así dijo el representante de Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela. El país de la OPEP, cuyas exportaciones de petróleo se han visto afectadas por las sanciones de Estados Unidos, las cuales han sido impuestas para presionar a Nicolás Maduro para que salga del poder, envió 14,1 millones de barriles de crudo y productos refinados a Cuba entre enero y junio. Esto según los datos aportados por la empresa Refinitiv Econ, así como también documentos internos de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA. Cuba no necesita esta cantidad de petróleo. Así dijo Becchio a los periodistas en una conferencia online. Probablemente parte de eso sea revendido, agregó. Washington ha sancionado los buques que transportaban petróleo venezolano a Cuba, argumentando que a cambio La Habana apoyaría a Caracas con seguridad e inteligencia para ayudar a mantener en el poder a Nicolás Maduro. Ni PDVSA ni el Ministerio de Petróleo de Venezuela se han pronunciado al respecto. Y Nicolás Maduro sigue acusando a Juan Guaidó y también a los Estados Unidos de ser los culpables por las sanciones de la crisis que está viviendo el país. A continuación, otra de las noticias de Venezuela para el día de hoy. Estados Unidos sanciona a 2 supuestos testaferros de Nicolás Maduro y de su hijo. Noticia publicada en el periódico El Nacional. Estados Unidos ha sancionado a los hermanos Santiago y Ricardo Morón Hernández, a quienes han definido como testaferros de Nicolás Maduro, así como también de su hijo, Nicolás Ernesto Maduro Guerra. Según el Departamento del Tesoro, los miembros de la familia Morón Hernández son socios fiables de Nicolás Maduro y también de su hijo. Santiago y Ricardo han contribuido con activos tanto para Nicolás Maduro como su familia en todo el mundo. Así ha sido afirmado por Estados Unidos. Las autoridades de Estados Unidos han asegurado que Maduro Guerra les contrató para hacer negocios en su nombre.
Detallaron que hicieron el uso de diferentes empresas para que se realizaran las transacciones. Santiago sería el principal asistente del hijo de Nicolás Maduro, mientras que Ricardo se encargaría de lo relativo a las actividades de operaciones. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha señalado a Maduro Guerra, a los dos hermanos y sus estrechos aliados como figuras centrales de la industria del oro en Venezuela. Una industria respecto a la cual la ONU ha llamado la atención recientemente por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el arco minero del Orinoco por mafias que controlan las explotaciones ilegales. Mientras el pueblo de Venezuela sufre, el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro ha centrado sus esfuerzos en mantener el poder. Así fue denunciado por el secretario del Tesoro Steven Mnuchin en un comunicado. Mnuchin ha aprovechado para ratificar la determinación que tiene Estados Unidos de perseguir a los individuos que facilitan y permiten que el régimen corrupto de Nicolás Maduro siga operando y también siga ignorando el bienestar del pueblo de Venezuela. Como consecuencia de estas sanciones, todos los activos de los hermanos Morón Hernández que tienen bajo jurisdicción de Estados Unidos van a quedar bloqueados y no podrán hacer negocios con empresas y ciudadanos de la potencia norteamericana. Estados Unidos ya ha dictado una batería de sanciones en contra de Nicolás Maduro, también en contra de su familia y el régimen. Sus colaboradores no se quedan atrás. Todo esto por cuestiones que van desde las violaciones a los derechos humanos en Venezuela hasta la corrupción y también narcotráfico. Y en otra de las noticias de Venezuela hoy, la noticia publicada en el periódico Infobae. Un rector del Consejo Nacional Electoral de Venezuela reconoció que hubo fraude a favor del candidato de la dictadura en las elecciones a gobernador de Bolívar. Juan Carlos del Pino, rector suplente del Consejo Nacional Electoral en Venezuela, reconoció que hubo fraude a favor del candidato de la dictadura de Nicolás Maduro en las elecciones a gobernador del estado Bolívar en 2017. En un diálogo que sostuvo con el periodista Vladimir Villegas, el funcionario habló de manos peludas que cambiaron actas y de esa misma manera inclinaron a favor del candidato Justo Noguera los resultados en perjuicio de Andrés Velázquez. El comunicador, en medio de la entrevista, que duró más de una hora, le leyó a Del Pino un mensaje de un televidente, el cual comentó: se dice que el fraude de la elección regional en el estado Bolívar se debió a unas actas manuales y Andrés Velázquez pierde por una diferencia de 1.471 votos. Ante esto, el rector suplente del Consejo Nacional Electoral respondió: mira, cuando eso aconteció yo no tenía la posición para declarar, pero sin embargo esto fue lo que aconteció realmente. En la Gran Sabana se produjo una votación que tenía un testigo, Andrés Velázquez, allí y que agarró su acta. Alguna mano maligna, no es mentira, se atrevió a hacer ese cambio. Otra mano se atrevió a proclamarlo. Sin embargo, había un acta la cual definitivamente que mostraba realmente qué fue lo que pasó. No sé cómo llamar a esta tropelía que ni siquiera coincidía con lo que se había hecho en lo que aparecía en la página del Consejo Nacional Electoral y quedaba validada con el acta que tenía Andrés. Y te voy a decir esto, casi desproclaman al actual gobernador. Andrés es un toro de la política, un hombre hecho y derecho, tipo vertical, pero su declaración que él no iba a la constituyente dejó eso en cero. Incluso el que el Consejo Nacional Electoral ni siquiera después decidió, sino que pasó eso a dormir el sueño de los justos en el Tribunal Supremo de Justicia. Con estas palabras, Del Pino dejó en evidencia que se comprobó que hubo fraude. Luego, en sus declaraciones, se desprende de que eso quedó en el olvido ante el Tribunal Supremo de Justicia y que el candidato del régimen, Justo Noguera, tomó posesión de su cargo sin ningún tipo de cuestionamiento político o legal. Del Pino luego hizo referencia a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de quitar la titularidad legal a 3 de los partidos opositores de mayor envergadura, Primero Justicia, Voluntad Popular y Acción Democrática, a sus líderes. Indicó que estas maniobras lo que hacen es enrarecer el ambiente dentro del Consejo Nacional Electoral y hacen dudar de la transparencia y de las circunstancias claras en las que debe transitar esta gestión.
Otro tema del que habló en la entrevista del Pino fue el de la observación internacional del próximo proceso electoral, los comicios legislativos que se desarrollarán en el país el próximo 6 de diciembre. No queremos más turismo electoral, sino una verdadera observación en la cual estén presentes observadores de las organizaciones de Estados americanos, así como también de la Unión Europea, expresó. También aseguró que la Asamblea Nacional Constituyente nunca debió ser conformada y que una vez que sea electa la nueva Asamblea Nacional, esta no deberá seguir existiendo. Por último, haciendo referencia a las elecciones de mayo del 2018, en las que Nicolás Maduro resultó vencedor con fraude, dijo que hubo una elección presidencial y un resultado, pero indicó que este tuvo lugar principalmente como consecuencia de nuestra falencia, de nuestra no participación. Amigos, a continuación, otra de las noticias de Venezuela hoy. Noticia publicada en el periódico El Nacional. Julio Borges dice que en Venezuela hay presencia del Hezbolá y que atentó contra la paz de Argentina en el pasado. El canciller del gobierno interino de Venezuela, Juan Guaidó, Julio Borges, reaccionó el viernes a las declaraciones del ministro de Defensa argentino Agustín Rossi, con referencia a que el régimen de Nicolás Maduro no representa una amenaza para la paz en el continente. Borges recordó que todo el continente, mediante el Grupo de Lima, reconoció el peligro que representa el chavismo en el poder y remarcó que incluso en Venezuela hay presencia del grupo Hezbolá. Es muy preocupante que el ministro de Defensa de Argentina no considere a Nicolás Maduro como una amenaza para la región, especialmente cuando toda la región así ha declarado que en Venezuela hay presencia de grupos como el ELN y también los ex-FARC, también el Hezbolá. Este último que hizo un atentado a la paz en Argentina en el pasado, así sostuvo Borges a través de una publicación en su cuenta de Twitter. Borges hizo el comentario en la red social junto a un video con la reacción de Rossi en una cadena de televisión argentina cuando le consultaron sobre las acusaciones de Estados Unidos de que el chavismo tiene vínculos con movimientos terroristas. Bueno, no es una palabra santa la palabra de Estados Unidos. ¿Dónde están los nexos del gobierno de Maduro con las organizaciones de ese tipo?, declaró. El comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores del gobierno de Juan Guaidó argumentó que Maduro se sostiene sobre la base del crimen organizado. Hoy la dictadura de Maduro se sostiene en tres pilares: Cuba, Irán y el crimen organizado. Este último es todo ese financiamiento ilícito que viene del oro de sangre y el narcotráfico. Negar esto no solamente es un acto de ingenuidad política, sino también de indiferencia ante el peligro que este régimen representa, indicó. En Argentina se ha desatado una crisis política desde el momento en que Federico Villegas, representante diplomático de ese país ante el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, se hiciera eco del informe de Michelle Bachelet sobre los atropellos de la dictadura de Venezuela. Y la situación se ha agudizado en los últimos días, tanto que el presidente argentino Alberto Fernández despidió el jueves a la embajadora de Buenos Aires en Rusia, luego de que ésta cuestionara unas declaraciones que hiciera el embajador Felipe Solá sobre el carácter autoritario del régimen de Nicolás Maduro. El canciller argentino Felipe Solá dijo el jueves que sin dudas el régimen de Nicolás Maduro es autoritario y consideró que la situación de Estado de Derecho en Venezuela es regular. Una semana atrás, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, había mostrado su preocupación porque se preserven en Venezuela los derechos humanos. Amigos, y hemos llegado al final de esta emisión de noticias de Venezuela hoy. Para nosotros la interacción con este video y este canal es muy importante. Es muy importante saber qué piensas, cuál es tu opinión de estas informaciones. Así que anímate y escribe tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole me gusta al video y ayúdanos a difundir estas noticias compartiéndolas con tus amigos y familiares en las redes sociales. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal y que actives la campanita para que seas de los primeros en recibir las notificaciones de las próximas noticias. Muchas gracias y hasta el próximo video.